tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que ya está usted conectado. Qué bueno que ya estás donde quiera que te encuentres. Recibe hasta allá, hasta donde estés. No sé, a lo mejor saca la vuelta. A lo mejor al otro lado del mundo recibe una bendición de parte de todos los que nos encontramos aquí haciendo este programa. Este programa es Plan de Vuelo. Este es un horario en donde transmitimos normalmente enseñanza básica que tiene que ver con la palabra de Dios, pero de una manera aplicada, de una manera práctica, sin tanto teorema, sin tanta teología, sino de una manera muy comprensible. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Es un gusto, como te dije hace un momento, que ya estés ahorita conectado. Este es el programa final de una serie que hemos tenido. Es el programa 7 de 7 sobre las guerras espirituales. Hoy vamos a tocar el último tema. Te recuerdo que si no has escuchado alguno de los otros mensajes, todos los archivos están ahí contenidos, los audios, en nuestra página de Masada Adulam de Facebook o en el grupo Hermanos también de Facebook. O puedes escucharlo también en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R y Chapa todo con mayúsculas en YouTube. Conmigo se encuentran esta noche Idalia Castro. Axamaday. Bueno, pues Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno que ya estén ahí, como decíamos hace un momento. Y vamos a dar por finalizado hoy este tema. Vuelvo a repetirte, no estamos entrando en interpretaciones individuales o en aclarar casos individuales, sino estamos hablando muy generalmente de la guerra espiritual. Te decíamos desde el principio que no es algo nuevo, no es algo que esté ocurriendo actualmente, sino que viene desde el mismo principio. Jesús dijo ahí en Mateo 11:12, por ejemplo, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Estamos en una guerra, ya sea que lo conozcas o no, que lo entiendas o no, que lo sepas o no. Y existen muchas áreas en donde el enemigo de tu alma, de mi alma, de la humanidad, principalmente está tratando de atacarnos. Así es que este programa lo que intenta hacer es abordar precisamente todas estas vertientes, todas estas aristas, para que tú pudieras estar prevenido y puedas estar apercibido de cómo defender tu vida, tu alma, tu familia, en el sentido estricto de que tú puedas conocerlo y conociendo tomes uso, tomes autoridad. Y si es la primera vez que te acercas a un asunto de guerra espiritual, no te preocupes, lo hacemos de una manera que lo puedas entender y de esta manera vamos a poder transmitir lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que hacemos, decimos en estos horarios, están completamente auspiciados en la palabra de Dios, sostenidos, y de ahí se deriva todo lo que te decimos. Bueno, vamos a darle. Tenemos unos medios para que te comuniques con nosotros. A través de ellos podemos establecer contacto. Estoy contestando personalmente cualquier duda, cualquier aclaración de cada uno de los programas que tenemos. Y créeme que tal vez me tarde un poquito, dado a veces el número de mensajes que recibimos, pero te prometo que lo contesto. Lo contesto porque me interesa mucho saber qué está haciendo Dios en tu vida, qué duda tienes o de qué manera te podemos ayudar. Nuestros puntos de contacto son los siguientes. Amén. En Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 5583882035 y el número de línea directa 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Doble Masada dijiste, no doble S en Masada. Doble S en Masada cada vez que lo escribas, y en específico en email es todo en minúsculas, sin espacio, doble S en Masada y Masada Adulam. Las dos S te quedan juntas, también las dos A te quedan juntas, porque ha habido personas que me han comentado que por ahí se les han extraviado algunos correos. No te preocupes, márcalo así, tecléalo así y te prometo que te contesto porque te contesto.
Bueno, hemos estado hablando, te decía, durante 7 semanas, hoy es la 7ª, acerca de este tema de la guerra espiritual. Hemos hablado de 7 aspectos, de 7 puntos que son medulares para que tú puedas tener el conocimiento básico, por lo menos, para poder enfrentar al enemigo de tu alma y de la mía. Estudiamos en el primer programa, por ejemplo, acerca de que Satanás tiene un plan. No hace nada al azar, no hace nada como por casualidad, él tiene un plan. En el segundo programa también abordamos la estrategia que Dios te da para poder contrarrestar todos estos planes. El segundo programa se llamó Códigos de Guerra. También en el tercer programa abordamos el campo de batalla. Aclaramos que ante todo y por encima de todo, el primer lugar donde estableces el encuentro, la batalla, es tu mente. En el cuarto programa hablamos de lo que decimos, de que hay que tener cuidado con lo que pronunciamos. Es decir, hablamos del cuidado de tu lengua, de tus palabras. En el quinto programa hablamos de que las personas, cuando no tienen la capacidad de perdonar o retrasan el hecho de perdonar, pues ya tienen un match point en contra acerca de el poder tener esta guerra que se está pues día a día llevando a cabo en el ambiente espiritual, pero también en el ambiente físico. Hablamos hace 8 días de todas las cosas que contaminan, todas las cosas que pueden traer maldición a tu vida, desgraciadamente, y que en muchos casos ignoramos. Y hoy terminamos hablando de el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo dice en Filipenses, pero ahorita abordamos el versículo. Cuando usamos el nombre de Jesús, estamos hablando con la autoridad de Jesús. Cuando hablamos en ese nombre, aquello tiene el mismo efecto que tendría si Jesús estuviera hablando a la situación. Él nos ha dado el derecho de usar su nombre. Vuelvo a repetirlo para que me entiendas. Cuando tú utilizas el nombre de Jesús y tú, por ejemplo, oras por alguna situación, por algún obstáculo, por alguna cosa que se está interponiendo para que la voluntad de Dios se realice, para que esa oposición sea quitada o cualquier situación que sea adversa a lo que Dios quiere, y tú lo pides, lo usas, lo pronuncias en el nombre de Jesús, lo que sucede es que es como si Jesús mismo lo estuviera pronunciando ahí. ¿Cómo te lo explico de una manera que me puedas entender? Él te ha dado un derecho, el derecho de usar su nombre. Para que me entiendas de esta manera, es algo así como cuando un diplomático va a una embajada a un país distinto y la embajada dice Embajada de México, y por ejemplo está, no sé, en Turquía. Y entonces el diplomático tiene la autoridad de hablar en nombre del gobierno mexicano, aunque esté en un país extranjero. De la misma manera, cuando tú utilizas el nombre de Jesús, estás hablando en el nombre de un reino, del reino de los cielos, en el nombre del unigénito de Dios, del primogénito entre muchos hermanos, de aquel que dio su vida, ató, repelió, sanó, humilló a los principados y las potestades en la cruz del Calvario. Ahora, las señales, ojo, las señales, todo lo que debería de acontecer a una persona que es seguidora de Jesús, a un discípulo de Jesús, es decir, aquel que tiene la autoridad de poder usar con todo el poderío el nombre de Jesús, deberían de seguirlo. Y no al revés. Fíjate cómo dice Marcos 16, versículos 15 al 18. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros... A ver, repíteme esa parte. ¿Expulsarán demonios? ¿Expulsarán demonios en mi nombre? ¿En el nombre de Idalia? No. En el nombre, ¿Quién está hablando? en el nombre de Jesús. Okay.
y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además podrán sanar enfermos tocándolos con las manos. Jesús dijo que es importante que creamos en su nombre. Debemos comprender la autoridad que nos pertenece en el nombre de Jesús. En fe debemos liberar, en fe debemos liberar intrépidamente esa autoridad. Es decir, hay veces que el cristiano cree, lee la Biblia, ora, ayuna, hace peticiones, intercede, pero al momento de tomar autoridad no la sabe utilizar. Le da miedo utilizarla, o de plano, así muy de plano, la trata de utilizar y no puede. Ya hemos dicho que hay cosas como la falta de perdón, ya hemos dicho que hay cosas como tener anatema en tu casa, ya hemos dicho que a veces el vocabulario es el que no ayuda, pero en específico tienes que tratar en fe, creer que el Señor ya lo está haciendo, que esa autoridad que descansa en el nombre de Jesús tú la tienes y por consecuencia la debes de usar. Filipenses 2, 9 y 10 dice lo siguiente. Por eso Dios les dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, Dios le dio un nombre que es más excelente, que es más alto, que el solo hecho de utilizarlo ya te da un poderío, te da una ventaja, te da la capacidad que tú no tienes. Y ese nombre se le otorga a los discípulos. Estos fueron testigos de ese poder. Porque a veces se te dice, a veces lo lees, a veces te comentan, como decíamos el día domingo, a veces este hecho de tener, digamos como la samaritana, el hecho de poder comentarle a alguien que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios sigue obrando y haciendo milagros, y es bueno, pero ¿qué hicieron los samaritanos? Corrieron a buscarlo. Creyeron el mensaje de la mujer, luego fueron a buscarlo y entonces al escucharlo le dijeron a la mujer, ahora creemos por lo que sabemos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos atestiguando, por lo que estamos oyendo. Y si bien yo les comentaba a los hermanos el día domingo que era muy bueno creer, pero que era todavía una obligación del creyente en Cristo, el poder utilizar el nombre de Jesús, el poder tener la capacidad que a ti te ocurran las cosas, es una parte que si tú no estás utilizando, que si tú no estás viviendo, pues está incompleto tu caminar en Cristo. Por eso a veces las personas se desconsuelan, se frustran porque dicen, bueno, ¿y qué pasó con las promesas? Tú tienes que creer en el nombre. Tú tienes que saber que tú puedes ser testigo de ese poder de primera mano. ¿Por qué? Porque te puede acontecer a ti. Los discípulos vieron todo esto. Vamos a leer una porción en Lucas 10, del 17 al 19. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se someten a ese nombre. Hace unos programas platicábamos de los hijos de un tal Esceva, así se llamaba el hombre, Esceva, y estos hijos pues ya vieron que el nombre de Jesús tenía poder y tenía autoridad y liberaba, y quisieron ellos hacer la prueba y fueron a tratar de liberar a un endemoniado. Y fíjese qué tremenda cosa. Aquí, esto es lo que ocurre cuando tú de primera mano
no tienes todavía el conocimiento, no has desatado el poder, no has desatado la capacidad de autoridad que tiene el poder de Jesús. Y estos hombres llegaron a decirle al endemoniado, al demonio, o más bien a los demonios que habitaban ese cuerpo, les dijeron más bien, en el nombre de Pablo y del Jesús el que él predica. Eso que te deja ver que no tenían una cercanía, nada más de oídas habían oído, como muchos que dicen ser cristianos, inclusive de la iglesia tradicional, que se llaman a sí mismos cristianos, seguidores de Dios y demás, pero no han experimentado el tener una verdadera cercanía con el Señor. Por eso son carentes de poder, carentes de capacidad, carentes de poder siquiera ordenarle a un espíritu inmundo que se vaya, que se largue. Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y no es si quieren, se tienen que someter a ese nombre. Mateo 28:18 dice lo siguiente. Entonces Jesús se y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si a Jesús le fue dada la potestad en el cielo y en la tierra, significa que nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús en esos mismos lugares, en el cielo y en la tierra. Estando nosotros en nuestro hábitat, que a nosotros nos fue dado la potestad de estar aquí, como dice la Escritura, de gobernar la tierra y sojuzgarla, lastimosamente cedimos ese derecho en pos de Satanás, quien está rigiendo ahorita, pues tristemente, el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos ese derecho y ese poder, y nos desligamos de este poder autoritario impuesto por Satanás. Tenemos la comunicación por medio de Jesús con el Padre que está en el cielo, y al poder nosotros hablar con el Señor, con el Padre, con la deidad máxima, con la personalidad impresionante de todo el poder de la gloria, tenemos la capacidad de pedirle y de que Él nos dé para recibir. Juan 16:23 dice: En ese día ustedes no me harán más preguntas. Les digo la verdad, mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Este versículo muchas veces es mal interpretado. Las personas, he oído a muchos, desgraciadamente, a personas, como ya platicamos la otra vez, un poco cínicas, un poco religiosas, que por el mismo hecho de no tener un contacto directo con el Señor, pueden tener conocimiento, pueden tener muchos años en el Evangelio, pueden tener fe, sí, pero sin tener la vivencia de tener un Dios cercano que les hable, que les haga sentir, que guíe su vida, que les motive, que les aliente, sino solamente están esclavizados a la letra, a la tinta, y no ejercen ya lo que es el ambiente espiritual. Y hay veces que cuando se lee este versículo, las personas lo malinterpretan, lo malusan, porque lo quieren solo para sus deleites. He escuchado cosas tan, no sé cómo decirle, banales, tan tribales, perdón por el término, pero se me hace de gente que no tiene una cultura cristocéntrica, una cultura cristiana real. Tienen la fe, pero no se ha encargado de acrecentar esa fe con conocimiento, y además no ha acrecentado ese conocimiento con un trato personal. Y entonces este mover tribal, este mover primitivo, para que me entiendas, a veces he escuchado personas que tan mal entienden este versículo, que dicen: no, si yo le pido a Dios un carro, el Señor me lo da. ¿Te lo puede dar? Sí. La cuestión es: ¿para qué lo quieres? Si lo quieres nada más para andar domingueando, para andar jugando a rancones, para cuestiones que no edifican y que van a poner en riesgo tu vida, tenlo por seguro que puedes deshacerte las rodillas y pedirlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no te van a dar nada. No es para tu deleite el invocar el nombre. Si pedimos al Padre para que seamos usados, es otra cosa bien distinta. Por ejemplo, hay personas que yo me he encontrado durante muchos años que en su oración dicen: Señor, dame poder, Señor, dame capacidad, increméntame los dones, dame un ministerio. ¿Y cómo para qué? Les digo yo. ¿Para qué quieres un ministerio si no eres capaz de guiar tu propia casa?
¿Para qué quieres un ministerio si en realidad eres antisocial, no te gusta tratar con la gente, todavía no aprendes a tener el amor de Dios en ti como para preocuparte por las personas? ¿Para qué quieres un ministerio? ¿Para qué quieres ser profeta? ¿Para que abarques los reflectores, te den el lugar en los templos? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres, por ejemplo, unción del tamaño de... Yo he escuchado cosas terribles que piden unciones de personas que murieron y no se sabe qué pasó con esa unción. Yo quiero la unción de tal ministro, yo quiero la unción del rey David, yo quiero la unción de Salomón. Y en sí, ¿para qué? Si bien el nombre de Jesús es sumamente poderoso, sumamente importante, sumamente autoritario, es una bandera que tú levantas, es un poder, es una carta poder que Dios te otorga, el poder usar el nombre de su Hijo, no está para cumplir caprichos. Señor, yo quiero una esposa, y se atreven a pedirlo así, que tenga, hasta medidas le ponen. Y no digo que no hay que ser específico, hay que ser específico para orar. Pero ¿de qué te sirve tener a una megamodelo, ultramodelo, guapísima, si va a ser, por así que, no sé cómo decirlo, si está más besada y más cochina que el pasamanos del Metro Indios Verdes? Chiste local para los que son de México y entienden. ¡Wow! Cuando pidas tienes que pedir que Dios utilice eso que tú estás pidiendo para el uso de algún propósito conforme a Dios. Por ejemplo, que prediques, que tengas la capacidad de hablar y que la gente te atienda, porque ya deja de que crean en el Señor Jesús, que te atienda, porque luego ya ni te hacen caso. Empieza a hablar de Dios y se dan inmediatamente la vuelta. Que no sé, tal vez que pidieras en el nombre de Jesús orar por los enfermos y sanaran, que los que estén oprimidos por el diablo sean libertados, y así muchas cosas hay que tú puedes pedir, y que a través de esa petición y que tú invoques el nombre de Jesús puedan ocurrir. Pero todo esto siempre piensa que es para que sea expandido el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. Debemos de hacer todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 dice: Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias al Padre a través de Jesús. Amado, amigo que me escuchas, usar el nombre de Jesús trae salvación. Los apóstoles, los primeros creyentes, como lo leemos en el libro de los Hechos, usaron con toda seguridad, con toda certidumbre el nombre de Jesús. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron poderosos, fueron milagrosos. A veces hay hermanos que me preguntan: ¿y por qué ya no se ven milagros como antaño? No, perdóname lo que le digo yo, no te acontecerán a ti, pero a mí sí me acontecen. Tú no los ves porque no lo ejecutas, no lo ejercitas, no lo crees, y sobre todo no lo usas en el sentido correcto, lo mal usas tal vez. Usar el nombre de Jesús, por ejemplo, trae poder. Hechos 3:6-10 dice: Amén. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. La declaración que hace Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret tuvo poder de fe y sanidad. Pero el milagro no queda ahí. Este hombre que antes pedía limosna, ahora ya no pedía, pero no quedó ahí. Además caminaba,
saltaba y con una alabanza que los demás veían y escuchaban. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios opera, cuando tú invocas el nombre de Jesús y pides y declaras conforme al corazón de Dios, conforme al propósito, ocurre un milagro, pero además hay toda una revolución en el ambiente espiritual. Dios desea que cada uno de nosotros hagamos lo que los discípulos hacían y que lo hagamos en el nombre de Jesús. Porque, como acabo de decir al principio, en el nombre de Jesús hay poder. A veces hasta lo cantamos. Hay muchos, probando, 1, 2, 3. Sí, bueno, era el micrófono. Te decía que hay coritos antiguos que cantamos y son muy apegados a estas cuestiones de salmos, de citas bíblicas, y aunque hay muchos cantos muy buenos que hoy por inspiración del Espíritu Santo están revolucionando el ambiente, están trayendo a los jóvenes a las iglesias, a veces se nos olvida que todo canto no debe estar sustentado nada más en una intención, sino en una porción bíblica para que podamos decir que son salmodiados. No sé si me entiendan. Está padre los ritmos. Yo saben aquí en la congregación que a mí me gusta mucho la música y que no tengo, pues ahora sí que gran obstáculo para que el Señor se mueva en los diferentes ritmos. Imagínese usted, en África seguramente tocan con sus ritmos. En Europa, en ese tiempo en donde cantaban, por ejemplo, lo hacían con himnos, con estos grandes órganos de viento, de estos tubos grandotes, pero era el tiempo. Yo estoy seguro que hoy día lo siguen haciendo en muchos lugares, pero ahora ya implementaron baterías, sintetizadores y demás cosas. ¿Por qué? Porque todo alaba al Señor si es bien usado, pero tienes que estar apercibido de que tienes que hacer todo conforme al propósito de Dios. En el nombre del Señor Jesús hay fe. Hechos 3:16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Pedro les explicó a los testigos que este cojo fue sanado no por su poder, ojo, no por su poder, sino por la fe de ellos. ¿De quiénes? ¿Del cojo? ¿De los que estaban viendo? No, estaba hablando de Juan y de él. Y este poder libera la autoridad por pronunciar el nombre de Jesús. A veces me preguntan las personas, bueno, si la religión tradicional está equivocada, ¿por qué a veces les acontecen milagros, a veces Dios opera? La respuesta es muy sencilla, porque cuando ellos piden en el nombre de Jesús, escrito está que lo que pidieras en el nombre de Jesús, si es conforme a su propósito, el Señor va a obrar. No porque tengan poder, no porque yo tenga poder, no porque tú tengas poder, porque en su nombre hay poder, hay fe. También su nombre trae salvación. Hechos 4:12 dice: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Como resultado de que Pedro y Juan usaran el nombre de Jesús al ministrar sanidad al hombre cojo, el número de creyentes varones creció a casi 5,000. Imagínate. Hay muchas personas que van a creer por el hecho de un milagro que ocurra, pero que ese milagro sea invocado en el nombre de Jesús. Cuando esto pasa, hasta los incrédulos no tienen de otra más que doblar las manitas, como decía mi abuelita, y aceptar que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay liberación. Hechos 16:18. Ella hizo esto por muchos días hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella.
A medida que escuchamos a Dios y obedecemos su voz, debemos manifestarnos sin temor de hablar y usar por fe la autoridad maravillosa del nombre de Jesús. Cuando lo hagamos, vamos a experimentar señales y maravillas diariamente en nuestra vida y ministerio. Repito, cuando tú tengas una verdadera voz autoritaria, sepas utilizar este poder que te da invocar el nombre de Jesús con toda la fe y autoridad, vas a experimentar señales y maravillas diariamente en tu vida. Diariamente en tu vida, repito, diariamente en tu vida y en tu ministerio. La clave para una vida cristiana victoriosa se encuentra en el nombre de Jesús. ¿Cómo haces las cosas? ¿Para qué haces las cosas? ¿Cómo oras? ¿Para qué oras? ¿Cuál es la finalidad de las cosas que pides, de las acciones que haces? La finalidad es enaltecer el nombre de Jesús, que las personas puedan atestiguar que en su nombre hay salvación, hay fe, hay poder, hay autoridad, como vamos leyendo, o lo que tú quieres es el foco y el reflector. Piénsalo. A lo mejor por eso no ha llegado la cantidad que quieres. A lo mejor por eso no ha llegado el milagro que deseas. Y no estoy diciendo que siempre conceda, porque acostúmbrate a una cosa: aunque pidas en el nombre de Jesús, si no es conforme a su propósito, si no es conforme a su plan, es más, si Jesús mismo, si el Dios mismo sabe que te va a perjudicar, te puedes deshacer las rodillas y no va a ocurrir. Pero también piensa que el problema puede estar en ti. Piensa que no puedes tener una vida cristiana victoriosa si de entrada no utilizas bien el nombre. Digamos que la oración más sagrada que se halla en el Antiguo Testamento es el Shema Israel. Shema quiere decir nombre. Cualquier israelí, cualquier judío, sabe que esta es una cuestión de pronunciación sumamente poderosa. Por eso la oración dice: Shema Israel, el Señor. Fíjate, dicen el nombre, ni siquiera dicen su nombre, solo dicen el nombre del Señor es uno y el Señor uno es. Es lo que dice la oración, ya traduciéndola del hebreo al español. El nombre de Jesús es tan poderoso, el nombre propiamente dicho de Yeshua, depende cómo lo pronuncies, no hay problema. Significa Dios salva, Dios salvador. Eso significa Yeshua. Nosotros acá en la latinización le nombramos Jesús, pero el original es Yeshua. Pero el Señor tampoco se ofende porque le digas Jesús. Acuérdate que dice la Escritura que el Espíritu Santo te ayuda a interceder como conviene. Así es que no te preocupes por la traducción en el sentido estricto de la palabra. La importancia de usar el nombre de Jesús, de llamar a las cosas que no son como que fuesen, es en sí el hecho de poder utilizar su nombre. Tú puedes decir en tu nombre: yo, Israel, en el nombre de Jesús declaro, y no va a pasar absolutamente nada. Puedes invocar todo lo que tú quieras y no va a pasar nada, porque llamar a las cosas que no son como si fueran ya, como si existieran, es decir, traer de la inexistencia a la creación algo, siempre tiene que venir con la inclusión del nombre de Jesús. Hay que activar la fe, hay que declarar el nombre de Jesús, hay que declarar milagros poderosos, pero hay que pronunciarlo. Si tú no pronuncias el nombre, estás despojando de todo el poder tu petición, de toda capacidad de ser escuchada tu oración, de toda capacidad de interceder tu clamor. Hay que declararlo.
porque todo tiene un nombre, pero ante el nombre de Jesús todo se tiene que sujetar. A veces, y sí te lo voy a comentar esto rápidamente, a veces cuando en alguna ocasión ha habido problemas espirituales en lugares, me recuerdo, aquí está mi esposa, se acordará porque me acompañó ese día, íbamos, ¿cuántos pastores íbamos? Que me decían que si tenía tiempo porque acabábamos de ir a una reunión de la Junta de Pastores de esa región, ahí en la región del Valle, en Oaxaca. Estábamos en la ciudad de Tlacolula, Oaxaca, ahí en el Valle Central, y me acuerdo que cuando terminó la reunión, me dijo un pastor, ¿será que tiene tiempo, pastor? Le digo, sí. Y me dijo, es que hay un problema en la casa de una hermana, un problema muy grave, porque vuelan las cosas, hay sonidos, hay sombras, han jalado a la gente de los pies, de los cabellos. Y él me decía, y la verdad hemos ido a orar y no pasa gran cosa. Mi pregunta fue, ¿y cómo están orando, pastor? Pues vamos a echarle un montón. Y total que no sé, creo que íbamos 4 o 5 pastores, ¿verdad? No recuerdo bien. Pero me acuerdo que cuando llegamos, y sí, en verdad entraba así automáticamente, como ya hemos explicado, creo que lo explicamos la vez pasada, que hasta la cuestión de presión atmosférica en un lugar así, donde hay una manifestación, es diferente. El ambiente, el aire es diferente, respiras pesadamente. Y tuvimos que orar y san se acabó el problema. Y algo semejante le dije a los ministros, y conste que eran ministros. Amados, tenemos autoridad, tenemos capacidad, hemos sido instituidos por Dios, pero aún con todo eso, por nuestro propio nombre no logramos nada, en nuestras propias fuerzas no logramos nada. ¿Sale? Si dices en el nombre de Jesús, pero no le respetas, no le reivindicas, no le das la gloria, no enalteces su nombre en el sentido de decir que de él fue la obra, pues el diablo lo sabe. El diablo va a hacer caso omiso de la autoridad que pudieras tener. La importancia de usar el nombre de Jesús es que activa la fe. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, ocurren cosas impresionantes. Cuando oremos, entonces, pues, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Como parte final, quiero abordar un último tema. Quiero hablarte un poquito rápidamente sobre usar el nombre de Jesús en vano. Porque también es importante decirlo. Si bien llevamos 40 minutos diciéndote que utilices el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús salva, trae poder, evangeliza por sí mismo, tiene autoridad para liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya mencionamos, también usar el nombre de Jesús en vano tiene una connotación negativa aquí. Intentar hacer uso del nombre de Jesús para lograr tus propios deseos sin discernir primero la voluntad de Dios es usar el nombre de Dios en vano. Repito, si tú intentas hacer uso del nombre de Jesús para lograr tus propios deseos sin discernir primero la voluntad de Dios, ¿qué crees? Estás usando el nombre de Dios en vano. Señor, quiero un esposo, lo quiero así, lo quiero asado, está bien. Primero yo creo que empezarías pidiéndole a Dios, oye, ¿me voy a casar, Señor? ¿Cómo es la persona que necesito, Señor? No que ya se vieron, hicieron clic y creen que por un desfase químico que hay en los cerebros ya se sienten ultra mega enamorados. Ese es otro tema. ¿Cuántas personas hay que inclusive utilizan el término de pisar y reclamar? Pero lo que pisare la planta en mi piel, el Señor me lo ha dado. Ajá, sí pues. Entonces, si eso fuera, todas las casas de mis vecinos, de mis amigos me pertenecen, todas las he pisado. ¿O no? A la amada písale el juanete a ver si te dice que sí, no te va a volver a hablar en la vida. Deuteronomio 5:11 dice:
No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Respeta esto, no podemos estar pidiendo banalidades. Amigos, hermanos, supe de un caso, perdóname, ¿quién dice la Biblia que es el proveedor? ¿Quién dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata? Pero también dice que le da a cada quien como él quiere. Y supe de una congregación completita que habían comprado su billete de lotería y oraban e intercedían todos los lunes para que se sacaran su billetito. Claro, era una comunidad muy pobre, era una comunidad agrícola en Oaxaca, pero a mí eso se me hace una banalidad. Mi mamá me dijo, no tienes dinero, trabaja, amigo. Y yo lo aprendí desde muy chico. Casi nunca he dejado de tener dinero en mi bolsa. Desde los 13 años que trabajo. Y estudio, estudié todo mi tiempo. Hasta el día de hoy sigo estudiando. Ya tenemos un doctorado en teología, ahora quiero una maestría en otras áreas. Dios es bueno, yo ando preparando el asunto. Primera los Corintios 10:24 dice: No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Tenemos el ejemplo de Simón. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Si quieres leer la historia de Simón el Mago, la puedes encontrar en Hechos 8, del 17 al 20. Este hombre, tú recordarás que era un hombre que utilizaba, pues ahora sí que prácticas ahí ilusorias para engañar a los bobos que le hacían caso y se hacía ostentar como mago. Cuando vio el actuar de Felipe, el evangelista, y posteriormente de Pedro, que fue a visitar Samaria donde estaba Felipe, ¿qué pasó? Pues que este hombre, Simón el Mago, ofreció dinero para obtener el poder que tenían los apóstoles. En este caso, Simón ofreció dinero, pero en sentido inverso hay personas que teniendo el don, que teniendo la capacidad, que sabiendo que en el nombre de Jesús hay un gran poder, piden por ejercer ese don que Dios les dio. Más de los que me gustaría admitir. A veces nos hemos encontrado que cuando nos invitan, por ejemplo, aquí en la congregación a ir a compartir la palabra de Dios a algún otro templo, a algún otro lugar, me da hasta, no sé cómo decirlo, qué sentimiento que me pregunten: pastor, ¿y cuánto cobra de ofrenda? Yo no cobro, les digo. Jamás he cobrado ni lo haré. Si hay ofrenda, como dice la Escritura, es voluntaria. Y voy. Y si no hay ofrenda, también voy. Te sorprendería la cantidad de veces que me han invitado a un lugar y en vez de terminar recibiendo o recogiendo, a veces hasta les echo la mano porque están juntando para una banca, para pintura, para algo que necesita el templo donde ellos están. En una ocasión, también ahí en Oaxaca, cuando estábamos en misión, me acuerdo que pues la verdad, dinero no teníamos mucho. Pero yo viendo que les hacían falta materiales a los hermanos de esta célula que habíamos formado ahí en una región casi pegadito a la región Mije de Oaxaca, pues tenía yo un amigo en ese entonces ahí en Oaxaca, ahorita ya no está ahí, el hermano Tito ya se vino para México, pero de la sociedad bíblica, no, ¿cómo se llama? Sí, era una sociedad bíblica, pero que, digamos, hacía planes en donde te ayudaba a aprender la palabra de Dios y te llevaba los materiales. Pagabas tu paquete y no solo te daban los libros, inclusive te otorgaban asesoría, te otorgaban capacitación para evangelizar, para entender, para leer, para poder estudiar la palabra de Dios. Te enseñaban a usar sus materiales porque inclusive te llevaban, en el paquete había Biblias de estudio. Yo me acuerdo que nos gastamos una buena cantidad de dinero en eso. Y siempre es benéfico. Repito, Simón ofreció dinero por tener la capacidad de poder usar el nombre de Jesús con autoridad. Pero ten cuidado de que no se te haya a ti pidiendo. Él dio, pero por amor del cielo tú no pidas.
tú no pidas, para que no sea estorbado tu ministerio. Termino diciéndote que en el nombre de Jesús hay poder, pero no debe de ser usado en vano. El nombre de Jesús no debe ser usado para sacar provecho. El nombre de Jesús no debe de ser usado para sacar ventaja. Ojo con aquellos que también dicen: en el nombre de Jesús te declaro mi esposa, y nunca la habían visto en su vida. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Hay sonsos que se la creen y se casan. Cuidado, cuidado. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Pensemos entonces y actuemos para Dios, no para nuestro provecho personal. Si eso fuera, si has seguido nuestras transmisiones, te das cuenta que estamos transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Si estuviéramos buscando nuestro provecho, quizás estaríamos instalados en el Pedregal, en Las Lomas, en Huixquilucan, en Polanco o en algún lugar así. Pero finalmente se le dijo a Dios, se oró al Señor, y yo personalmente le dije: Jesús, donde tú me siembres, ahí actuaremos, ahí obraremos. Acabo diciéndote que si podemos ejemplificar el legado de poder usar su nombre de Jesús, de Yeshua, en términos jurídicos, quiero hablarte de asuntos legales para finalizar. Supongamos que mi cuñada tiene que salir de viaje, pero tiene que hacer un trámite importante. Hay un recurso legal, un recurso jurídico con el que yo tendría que representar o podría representar a mi cuñada. Tú lo has de conocer, se llaman carta poder. Bueno, hablándote en términos jurídicos, también nosotros tenemos un poder legal. Haz de cuenta que el Señor Jesús te firmó este documento y tienes un poder legal para usar su nombre. Nosotros tenemos el poder, pero de nada sirve si ese poder no es usado en el nombre de Jesús. Yo te invito a que le tengas mucho respeto a ese nombre. No miedo, respeto. A que lo uses sabiamente, a que lo inmiscuyas en tu oración, a que lo utilices en tu declaración profética y no por banalidades, a que lo utilices en la glorificación del reino. Nunca digas lo que haces por continuar en el evangelio. Nunca digas lo que gastas para que la palabra de Dios sea difundida. Mejor siempre dale la gloria a Él, porque la gloria es de Él. Cuando mi hija quiere zapatos, le digo: póngase a orar y pídale a Jesús. Y le enseño cómo pedir. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que le des dinero suficiente a mi papá para que me compre mis tenis que yo quiero, que me gustan, que necesito. Mire, también se le aprendió que cuando se sentía solita, ella oraba por un hermanito. Mi esposa y yo, pues la verdad del caso es que ya habíamos cerrado casi la fábrica, ya estábamos casi poniendo el letrero de ya no hay labores en este lugar, casi. Pero tanta fe y tanto le pidió al Señor Jesús que Dios le concedió un hermanito. Se llevan bastantes años. ¿Cuántos años se llevan? 6 años, 7 años se llevan. Pero esa es única y exclusivamente la oración de ella. Y ella tuvo la seguridad que Jesús le iba a dar un hermanito. Y estuvo orando, y estuvo orando, y estuvo orando. Hasta que de repente el Señor Jesús me habló y me dijo: hey, ¿qué crees? Oí el llamado de tu hija y de nuevo van a ser papás. Yo dije: Señor Jesús. Lo que me alegró es que en su nombre hay poder, y si Él lo manda, Él lo va a mantener. Aleluya. Él siempre que te pone en una situación y en una circunstancia es porque te va a dar los medios para salir de ella. Yo espero que te haya bendecido este tema. Yo sé que tal vez no lo abordamos profundamente, individualmente, pero ya te dije, te dimos los modos de que te contactes con nosotros, las formas.
Mándanos un WhatsApp al 55 83 88 20 35 si quieres externarnos un caso, si estás sufriendo algún problema de este tipo. Llámame al teléfono de casa, aquí siempre habrá alguien que te conteste 24/7, 55 76 90 95 89 de la Ciudad de México. Y recuerda que hay 7 puntos claves en esto de la guerra espiritual. Número 1, recuerda que Satanás tiene un plan. Él no obra nada más fortuitamente, él tiene un plan detallado a través del cual te va a atacar. Número 2, recuerda que el Señor te da la estrategia. Nunca es igual la estrategia y nunca soy otro. Número 3, recuerda que la batalla primordial se ejecuta en tu mente. Ahí es el campo de batalla donde arranca todo. Número 4, cuida lo que dices. Cuida tu lengua. Número 5, recuerda que hay cosas que contaminan tu casa. Y no solo objetos, también acciones, actitudes. Y recuerda que, como ya lo enseñamos, todo eso contamina inclusive la tierra. Y recuerda que en el nombre de Jesús hay poder y ante su nombre toda rodilla se va a doblar. Si te interesa conocer todos estos temas, pues checarlos en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, todo en mayúsculas con una sola R, Israel Chapa. Ahí están, los he puesto, hasta los he englobado, hay por grupos y lo puedes encontrar en Guerra Espiritual. No solo hay estos temas, tenemos varios temas de varias cosas. Chécalo, espero en Dios que te pueda bendecir alguno de ellos. Pues es un gusto poder estar aquí lunes, comenzando la semana, ¿verdad? Nosotros, sabes, tomamos unos días de descanso porque créeme que el trabajo de estar transmitiendo pues sí es pesado, pero recuerda que el próximo viernes transmitimos siempre en punto de las 8, comenzamos, ¿verdad? En Gracias a Dios es viernes, el programa en donde estamos hablando ahorita, estamos hablando de profecía, sobre todo de profecía bíblica del fin de los tiempos. También el sábado, recuerda que a las 8 tenemos nuestro programa de jóvenes en Respondiendo a los Jóvenes. Tengo varias preguntas sobre el tema de esta semana de suicidio. Ténganme paciencia, les voy a estar contestando. El día domingo tenemos nuestra transmisión del culto a través de el internet en vivo, 10:30 de la mañana domingo y 8 de la noche. Estamos ahora sí que deshojando la margarita, viendo la profundidad del Apocalipsis a las 8 de la noche en Entendiendo el Apocalipsis, día domingo. Y por último, hoy, los lunes, a partir de la próxima semana regresaremos a nuestro discipulado. Recuerda que hicimos este paréntesis sobre el tema de guerra espiritual porque lo tocamos en el discipulado, pero también porque era necesario, ya teníamos muchas preguntas al respecto. Esto fue una transmisión en vivo totalmente de la comunidad cristiana Masada Dulam. Son 8:54 de la noche, mi nombre es Israel Chapa y estuvieron colaborando esta noche. Israel Chapa Cato. Axamaday. Y Dalia Castro. Ivette Castro. Lara Castro. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Disfruta lo que queda de tu lunes, disfruta de tu familia. Recuerda que a veces son latosos, a veces son tremendos. En este confinamiento que hemos tenido en esta época, yo espero que hayas descubierto alguna parte que no conocías de tu familia, alguna parte que no conocías de tu casa, la cocina quizá. Nada, que hayas descubierto que dentro de ti hay todo un mundo por descubrir. A veces no entendemos que somos más amplios, más grandes por dentro que por fuera. Que Dios te bendiga, te guarde, que el Señor te mire con agrado, te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y sobre todo te conceda paz. Resguárdate, no te confíes de lo que dicen las autoridades todavía. Tú sé prudente, Dios te guarda, pero sé sabio y sé prudente. El Señor te bendiga y primer Dios, nos oímos el próximo sábado. Viernes, ya me están corrigiendo, cierto, sí vamos a tener programa. Próximo viernes, un anuncio rápido. Viernes para sábado vamos a estar teniendo nuestro ayuno. ¿Hasta la próxima semana? No. Ya me estoy adelantando, olviden lo que dije. Es hasta la próxima semana, aquí me están corrigiendo, es verdad. Y por adelantado, felicidades a todos los papás. Pero Dios mira algo más importante, mira tu corazón, no tiene falda, se tiene traje, si tienes maquillaje, una faja, el amor real de Jesús fue su
dijeron que para que Dios te amara tenía que cambiar.